Suicidarse es peligroso. Si uno se suicida, se puede morir. Pero ese no es el mayor peligro. El peligro es que no resulte y se termine viviendo con terribles secuelas o, en el mejor de los casos, con una agonía prolongada. Esto es lo que preocupó a algunos estudiosos, no muchos, pero sobre todo a Binet Sanglé, que escribió este libro, L'art de mourir, el arte de morir. Binet Sanglé es el autor que vimos en el libro raro anterior, que hacía una defensa de la eugenesia, la filosofía que propone terminar en la humanidad con los individuos indeseables, sean los idiotas, los locos, los criminales, los degenerados, los drogadictos, y bueno, toda una serie de personajes que él señala que la humanidad debería librarse de ellos, y para lo cual propone una técnica por lo menos discutible, que es convencerlos de que se suiciden. Entonces estos individuos, decididos a suicidarse, irían a unas clínicas que él inventó y que desarrolla y que explica en este libro, donde tranquilamente y sin dolor serían pasados a la muerte. Binet Sanglé le preocupa que la mayoría de los suicidios tradicionales y que la gente decide realizar espontáneamente no suelen ser exitosos. ¿Por qué? Porque es difícil matarse. Señala que el hombre de ciencia no se atreve a colaborar en el suicidio. Los desgraciados decididos a morir se reducen a los siguientes procedimientos más usados con frecuencia. Primero, la estrangulación o el ahorcamiento, la sumersión, el suicidio por arma de fuego, la precipitación desde un lugar elevado, el envenenamiento o la asfixia. Todos estos procedimientos tienen más probabilidades de fallar que de ser exitosos. Y en ese caso provocarían unas secuelas importantes que son indeseadas para quien solamente lo que quería era quitarse la vida. Por ejemplo, se señala que en el ahorcamiento alguno que sobrevivió dijo que sufrió o tuvo un placer indescriptible. Esto se relaciona con la técnica del orgasmo por asfixia, que todos saben que es muy peligrosa porque puede llegar a provocar ese placer del orgasmo y ir un poquito más allá, y es el último placer que se tiene. Binet Sanglé señala de que, bueno, que esto es una agradable excepción, pero que hay muchísimo para discutir al respecto. La muerte por ahorcamiento puede llegar a durar hasta 20 minutos. En caso de sobrevida, se puede observar disfagia, la parálisis del recto, la afonía, congestión pulmonar, parálisis de vejiga, hemiplegia, síntomas que no corresponden para nada con los de los placeres. Y así sigue describiendo cuáles son las consecuencias que puede llegar a tener un suicidio mal hecho. A partir de ahí desarrolla largos capítulos explicando el dolor y los diferentes tipos de dolor que uno tiene, que es lo que hay que tener en cuenta cuando practica un suicidio de una forma incorrecta, porque por lo general lo que no quieren los suicidas es seguir sufriendo, sino justamente terminar definitivamente con lo que los aqueja y no crearse nuevos. Para ello, luego trata concretamente de los métodos de eutanasia que puede llegar a proponer la ciencia. Hay algunos medios estrictos como es la electrocución con un alto voltaje, pero que también es muy doloroso, aunque no tal vez por mucho tiempo, pero es muy doloroso. Luego hay otro que es la corriente de Stéphane Leduc, que este sí es más interesante porque son pequeños impulsos eléctricos que llevan al individuo a la anestesia, finalmente queda insensible y con estos impulsos que siguen lo terminan matando. Binet Sanglé le gusta bastante, pero duda de su efectividad y que no sea tan
poco doloroso como se promueve. Y luego vienen todos los que tienen asistencias de productos químicos, diferentes drogas que producen justamente la muerte. Pero a él le gusta uno, sobre todo, que es el uso del protóxido de azote o gas hilarante. El gas hilarante es un producto que se utilizó mucho como anestésico, dice hilarante justamente por el placer que provoca, hasta que mucha gente, sobre todo a principios de siglo, lo utilizó de forma social, como si fuera una droga. Se consumía gas hilarante justamente por el placer que producía. Este libro hay que tener en cuenta que está escrito en 1919. El gas hilarante, que estaba tan de moda, efectivamente, en cierta dosis provoca una analgesia, la falta de dolor, el placer, pero siguiendo aplicándolo lo lleva al individuo a dormirse y luego efectivamente a morir. Esta es la forma preferida por Vinet-Sanglé y es lo que él pretende instalar en sus clínicas de eutanasia, el proyecto que desarrolla en este libro L'Art de Mourir. Concretamente, él lo que dice, ¿no?, frente a lo que son las leyes o frente a lo que es la moral. Pudiendo el hombre morir sin dolor, ¿qué digo? En plena beatitud, sería una crueldad impedírselo, amenazándolo con sanciones penales a los técnicos que podrían llegar a ayudarlo en este fin delicioso. Vinet-Sanglé, que escribió este libro, como les digo, en 1919, no ha sido el único que se ocupó del tema. Hay otros pueblos que tienen otras culturas, como puede llegar a ser el pueblo japonés, del cual es conocido la famosa técnica del seppuku o harakiri, después los valientes aviadores kamikaze, y que desde ya tienen otro concepto, y que Wataru Tsurumi escribió el Kansen Jijatsu Manyaru, el manual de suicidio. Pero esto lo vamos a ver en el próximo libro raro.